En esta sesión vamos a terminar de analizar los conceptos fundamentales que tenemos que abordar para tener una capacitación eficiente en cuanto al eje primero de la segunda parte del examen del Ceneval, lo que vendría siendo el apartado C. Entonces, pues sin más dilación, vamos a poner a su disposición las presentaciones para ir abordando el tema de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. Entonces, continuando con este tema, estábamos en la sesión anterior, nos quedamos ya para el análisis de lo que es la etapa intermedia, ¿no? Les comentaba que es importante que identifiquemos dentro de la materia penal, de la administración de justicia y del proceso oral, ¿no? Proceso acusatorio, identificar perfectamente bien cada una de las etapas del proceso, porque hay muchos reactivos que vienen respecto a esta temática. Entonces, en este sentido, les recomendaríamos que acudieran precisamente a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales del 212 hasta el 347 para darle una revisión un poquito más a conciencia, de acuerdo a lo que establece nuestro propio código, respecto a esta etapa. Entonces, podríamos nosotros establecer en un primer momento cuál es el objeto de la etapa intermedia. Precisamente el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como todo lo que tiene que ver precisamente con la depuración de los hechos que son controvertidos o que son materia del juicio. Por tanto, en esta etapa intermedia pues se compone de dos fases. La primera, que sería la fase escrita, que esta se inicia precisamente con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de lo que es la audiencia intermedia, ¿no? Y por la otra parte tenemos la fase de lo que es la fase oral. Esta fase oral inicia precisamente con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Ahí es donde terminaría esta etapa intermedia. Dentro de la etapa intermedia debemos de tener en cuenta que hay una cuestión que habla sobre la citación a audiencia, es decir, los plazos que tenemos. Por tanto, el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, pues va a tener que señalar precisamente la hora y la fecha para que se lleve a cabo dicha audiencia, ¿no? ¿Qué audiencia? Pues la audiencia intermedia. Este plazo no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de que se presenta la acusación. Por tanto, el juez de control, solo por una vez a petición de la defensa, así lo establece la ley, podrá diferir esta audiencia hasta por 10 días más, es decir, para tener como un colchón de estos 10 días para poder seguir exponiendo razones. Dentro de esta etapa encontramos precisamente lo que es la inmediación en la audiencia intermedia. Esta inmediación en la audiencia intermedia establece precisamente que será conducida a partir del juez de control, quien va a ser quien la va a presidir, es decir, presidirá su integración y además se va a desarrollar de manera oral. Es indispensable que en esta audiencia intermedia contemos con la presencia permanentemente del juez de control, del Ministerio Público y del defensor durante todo el proceso de la audiencia. ¿Cómo inicia? Es decir, vamos a ver acá el desarrollo precisamente de la audiencia. Si el Ministerio Público, la víctima o el ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, entonces aquí el juez, en el caso del Ministerio Público, pues va a proceder a dar vista a su superior para que surta los efectos conducentes. De igual forma, lo que procedería sería imponer una corrección disciplinaria o ya sea a la víctima o al ofendido. Entonces, en este proceso, en el inicio, el Ministerio Público lo que va a hacer es realizar una exposición sucinta, ¿no? Una exposición resumida de lo que concierne precisamente a su acusación, seguida de lo que vienen siendo las exposiciones de la víctima o del ofendido, y luego se escuchará al acusado también a través del conducto de su defensor. Entonces aquí las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar, ¿correcto? La defensa promoverá las excepciones y en el caso del juez, pues el juez deberá de cerciorarse que se han cumplido con lo que es el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y en caso de que exista alguna controversia, abrirá debate entre las mismas para poder resolver lo precedente o lo conducente respecto a esto que se esté presentando. Después de ahí tendríamos la aparición de lo que es el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura a juicio oral está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 347. Por tanto, les pediría
que acudiéramos al código para darle puntual lectura y tratar de comprender un poquito más respecto a lo que nos está motivando nuestra propia ley. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará auto de apertura a juicio en el cual debe de indicar lo siguiente, ¿no? En el auto de apertura a juicio se tiene que establecer mínimamente el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la propia audiencia a juicio, la individualización de los acusados, las acusaciones deben ser objeto del juicio, así como las correcciones formales que se hubieran realizado durante él, ¿no? Así como los hechos que son materia de la acusación, los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes, los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como, como una prueba anticipada, los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Y además deberán de incluir el tema de las medidas de resguardo de identidad y de datos personales, la cuestión de protección de datos personales, y las personas que deben de ser citadas a la audiencia de debate, al igual que las medidas cautelares que se hayan impuesto al acusado. Por tanto, el juez de control hará llegar al mismo tribunal al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado, y entonces podrá, o más bien pondrá a disposición los registros, así como el acusado, ¿correcto? Entonces este sería como el proceso. Y aquí abordamos un tema más, que es precisamente el tema que va con la exclusión probatoria. La exclusión probatoria está señalada claramente en los artículos 261, 262, 263 y 264, y habría que remitirnos al 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales para reforzar este tema. Aquí hablaremos de los datos de prueba y los medios idóneos de prueba. Aquí hay dos cuestiones que tenemos que considerar. Uno, cuando hablamos de la licitud de la prueba, es decir, los datos o las pruebas que deben de ser obtenidos, producidos o reproducidos de manera lícita y deberán además ser admitidos y desahogados en el proceso. Y otro tema que debemos considerar es el caso de la nulidad de la prueba, cuando tenemos por nula la prueba. En el caso de que la prueba sea eminentemente ilícita, cuando el dato o prueba que estamos ofreciendo o sean obtenidos a partir de violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, lo que será automáticamente dará motivo a una exclusión o una nulidad. En este caso, las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del procedimiento, en cualquiera, y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. En el caso de los datos de prueba, referencia al contenido de un determinado medio de convicción que no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional. Es decir, que se advierta de alguna cuestión idónea o pertinente para establecer el razonamiento de la existencia de un hecho delictivo y además la probable participación del imputado. Aquí tenemos lo que sería alguna definición cercana a lo que podríamos entender como prueba. Pues la prueba vendría siendo todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y además es desahogada bajo los principios de inmediación, de contradicción y además sirve al tribunal de enjuiciamiento como un elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos de la materia de la acusación, ¿no? Los medios o elementos de prueba, por tanto, serían todas esas fuentes de información que permiten de alguna manera reconstruir los hechos, representando las formalidades de los procedimientos que son previstas por cada uno de ellos, y ahí tendríamos el tema del derecho a ofrecer pruebas. El tema de derecho a ofrecer pruebas, pues las partes que intervienen durante y en el proceso, pues tienen derecho para, digamos que sostener todos estos planteamientos. Si recapitulamos cuáles son los elementos o las pruebas en sí, podríamos recapitular de alguna manera pues, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba material, y aquí hablaríamos de una parte importante que tiene que ver precisamente con el resguardo, que es la cadena de custodia. La prueba pericial como primera es aquella que podrá ofrecerse para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias que se consideran relevantes para el proceso. Es decir, si fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica u oficio, por eso son periciales, ¿no? Recuerden ustedes, por decir, un perito en grafoscopía,
un perito en psicología, ¿no? Se necesita tener un cierto conocimiento, una especialidad para poder ofrecer esta prueba pericial. Por tanto, los peritos deberán poseer en materia relativa o al punto sobre el cual se esté dictaminando, no deben de tener impedimentos para el ejercicio profesional. Como medidas de protección, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios podrán pedir a la autoridad precisamente que adopten medidas tendientes a que se les brinde la protección prevista en la propia ley para los testigos, ¿no? Aquí un tema importante es ver las reglas para la formulación de preguntas. Toda pregunta debe de formularse de manera oral y versa sobre el hecho contradictorio específico, ¿no? Es decir, las preguntas sugestivas o que solo permitan a la contraparte de quien ofreció el testigo en la cuestión del contrainterrogatorio, ¿no? Y por tanto, el órgano jurisdiccional accederá a petición de parte para la designación de peritos, ¿no? Es decir, de instituciones que puedan ser peritos que pertenezcan a alguna institución pública y a las que estarán obligadas a practicar el peritaje que venga a abonar dentro de este proceso penal. En el caso de la prueba documental se considera que documenta todo soporte material que contenga la información sobre algún hecho, es decir, quienes cuestionen la autenticidad del documento tendrán la carga de demostrar sus afirmaciones. En este caso, de los datos de prueba o la prueba que se encuentran contenidos en medios digitales, en medios electrónicos, en medios ópticos o de cualquier otra cuestión que tenga que ver con la tecnología, y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para poder reproducir la parte que ofrece, las deberá proporcionar y además facilitarlo. La prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de investigación y documentos se establece en el caso de que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por parte de la policía o del Ministerio Público dentro de la investigación. Solo se podrán incorporar como medios de prueba documental o prueba material, ¿no? Es decir, los documentos que fueron previamente admitidos. Después de ahí tendríamos que enfocarnos en lo que sería la prueba testimonial. La prueba testimonial la podemos definir como cuando toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado, ¿correcto? Para poder declarar la verdad que conoce y que les ha preguntado a sí mismo, de verdad, de entrada pues no deberá de ocultar los hechos, las circunstancias o cualquier cuestión que le conste, ¿no? El testigo no estará en la obligación de declarar sobre los hechos por los que se pueda afincar responsabilidad penal. Ahora bien, en el caso de la prueba testimonial, podrán abstenerse de declarar el tutor, el curador, el pupilo, el cónyuge, la concubina, el concubinario, convenientemente el imputado, ¿no? La persona que hubiera vivido de forma permanente con el imputado durante más, o al menos por lo menos 2 años al hecho, y sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, ¿no? Esta sería como una cuestión de exclusión en lo que es la prueba testimonial. Una vez que más o menos hemos visto a grosso modo la cuestión de las testimoniales, nos quedaría analizar precisamente el tema de la cadena de custodia. La cadena de custodia es aquel sistema de control y registro que aplica, digamos que un indicio, una evidencia, que es objeto o instrumento o un producto del hecho delictivo, desde su localización, su descubrimiento o en el momento en el que se está aportando directamente en el lugar de los hechos o que se dé el hallazgo, hasta que la autoridad competente ordena su conclusión. ¿Cuál es el objetivo de la cadena de custodia? Pues precisamente corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Es decir, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores, lo que vendría siendo la identidad, el estado original, las condiciones en las cuales se recolectó, la preservación del empaque, el traslado, ¿no? Los lugares y las fechas en las cuales estuvo o tuvo permanencia, los lugares en que cada custodia se haya realizado, es decir, por eso se llama cadena de custodia. Y aquí se pueden identificar pues todas las personas que han de alguna manera tenido contacto con estos elementos que se estarán aportando más adelante. En términos generales, analizamos ya las pruebas, analizamos el tema de la cadena de custodia y pues nos quedaría repasar, digamos de alguna manera, el tema de lo que sería analizar paso a paso lo que son las etapas del proceso.
Y entonces, en la lámina que ustedes están observando, pues disponemos para ustedes un esquema muy práctico, el cual recomiendo que ustedes lo puedan estar analizando con detenimiento, lo que vendría siendo la primera parte de la investigación inicial, es decir, cuando inicia, a partir de una querella o una denuncia. Son dos supuestos diferentes, ¿no? La valoración jurídica, se abre la carpeta de investigación, luego viene la corroboración de los hechos probablemente delictivos. Aquí es donde, no sé si se acuerdan, al principio, en el video anterior, hablábamos de cuando es con detenido o cuando es sin detenido. Entonces, si es sin detenido, tenemos que agarrar un camino, ¿no? Que es la investigación, luego integrar los datos de prueba en la carpeta de investigación. Ahí hablaríamos de qué tipos de investigación requieren control judicial, ¿no? Lo que es la exhumación de cadáveres, el cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras o los exámenes físicos. Luego de ahí vendría la solicitud del citatorio de comparecencia o que se libre la orden de aprehensión. Después el juez va a valorar y a resolver la petición y ahí ya llegaríamos a la solicitud de la audiencia inicial. En el caso de que sea con detenido, cambia, ¿no? Es decir, se abre la carpeta de investigación, se da la corroboración de los hechos probablemente delictivos y ahí interviene el Ministerio Público, el cual va a tener opciones, ¿no? O archiva temporalmente, o va a ejercer el no ejercicio de la acción penal, o va a ofrecer las salidas alternas o los acuerdos reparatorios. Luego de ahí viene la verificación de la legal detención, luego se integran los elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación, y aquí viene lo que se conocen o vimos como criterios de oportunidad en la etapa de investigación. Luego de ahí integramos los datos de prueba a la carpeta de investigación, viene la solicitud de audiencia inicial y entonces es cuando interviene el juez que va a fijar la fecha y hora para que inicie la audiencia. Hasta acá tendríamos que, digamos, contemplar todo este proceso, lo que vendría siendo la investigación inicial. De ahí nos vamos a la investigación complementaria, entonces seguimos nuestra ruta. Viene lo que es la apertura de audiencia, luego el juez verifica que el imputado conozca sus derechos, el Ministerio Público va a formular una imputación, la imputación decide el plazo constitucional, ¿correcto? Y ahí tendríamos que el juez resuelve vinculación a proceso, es decir, puede determinarse el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, o en caso de que el juez resuelva la solicitud de medidas cautelares, ¿correcto? Después de esta parte, la solicitud de las medidas cautelares, el juez va a tener que resolverlas, luego viene la solicitud de debate para la vinculación a proceso, el juez tendrá que resolver si hay un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. En caso que tengamos el auto de vinculación a proceso, bueno, pues continuamos con el paso, lo que vendría siendo precisamente la solicitud de debate de plazo para investigar. Después el juez va a establecer y a supervisar el plazo para investigar. Dentro de esto se va a declarar el cierre de la investigación, que tiene tres elementos, ¿no? La suspensión del proceso, el sobreseimiento total o parcial y la formulación de la acusación. Esto sería la etapa de investigación complementaria. De ahí retomo el tema de lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, ya lo hemos visto, son la presentación periódica ante el juez ante una autoridad, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la prohibición de salir del ámbito territorial, el resguardo en el domicilio, el cuidado a través de o vigilancia a través de una persona o una institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a determinados lugares, también la prohibición de convivir con determinadas personas, en el caso que también se aplique como medida cautelar la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal de actividades profesionales o laborales, la prisión preventiva y el caso de la inmovilización de cuentas y valores, ¿no? Estas serían las medidas cautelares. Y así damos inicio a lo que sería nuestra etapa intermedia. Entonces la etapa intermedia, como ustedes la pueden observar, pues estamos analizando precisamente que el Ministerio Público presenta una acusación ante el juez de control. El juez de control ordena notificar a las partes y aquí se da el tema de la manifestación de la víctima. La manifestación de la víctima podrá solicitar reparación del daño y su monto, ser coadyuvante en el proceso, ofrecer medios de prueba, señala la formal acusación y además solicita la corrección cuando no se manifiesta o en el caso de que se adhiera. De ahí, a partir, tenemos que ver también la manifestación del imputado. Entonces el imputado también tiene opciones. El imputado puede, digamos que, solicitar o descubrir los medios de prueba, se manifiesta sobre los acuerdos probatorios, solicita la acumulación o la separación de acusaciones y podrá señalar también vicios en la acusación.
En esta etapa intermedia se realiza el descubrimiento probatorio, el juez señala fecha y hora para la audiencia intermedia y aquí se notifica a las partes para llevar a cabo dicha audiencia. Por tanto, el juez va a declarar abierta la audiencia, el Ministerio Público va a realizar una exposición resumida de la situación, las víctimas y el ofendido también van a manifestarse, el acusado y su defensor también van a manifestarse, y entonces aquí se presentan las incidencias, ¿no? La presentación de excepciones, la celebración de acuerdos probatorios. Aquí después el juez es que se va a cerciorar de que se cumplan precisamente con el descubrimiento probatorio, se van a ofrecer los medios de prueba, el juez va a dictar auto de apertura a juicio y además va a ordenar que se envíe al tribunal para el enjuiciamiento. Y entonces el juez dictará, digamos que en esta etapa cerrada, la audiencia en este momento. Y entonces viene lo que es la apertura audiencia de juicio oral, ¿no? Esta ya sería la última etapa, ¿no? Estaríamos en la etapa de juicio oral cuando se decreta la audiencia de juicio oral. Entonces el juez va a señalar el objeto de juicio y los acuerdos probatorios. Aquí se van a presentar precisamente los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, del asesor de la víctima y de los defensores del imputado. Se va a llevar a cabo también el desahogo de las pruebas por parte del Ministerio Público, de los asesores de la víctima y de los defensores del imputado. El juez va a declarar cerrado el periodo de desahogo de pruebas y aquí es donde se exponen los alegatos de clausura. ¿Quiénes van a exponer alegatos de clausura? Pues el Ministerio Público, los asesores y los defensores. Luego el juez va a cerrar el debate y va a decretar un receso. Aquí es donde se da a partir de este receso lo que vendría siendo la deliberación del tribunal. Y entonces con esta deliberación del tribunal y este receso regresan para que entonces el juez esté en posibilidades de emitir un fallo. Y este fallo puede ser de manera absolutoria o de manera condenatoria. En el caso que el juez señalará fecha y hora para la audiencia de individualización de las sanciones y además para solicitar la reparación del daño. Entonces aquí el juez va a declarar abierta esta audiencia, ¿correcto? Se van a exponer por último los alegatos tanto del Ministerio Público, el asesor y del defensor del imputado. Se van a hacer también desahogo de medios de prueba. Viene la deliberación o fallo por parte de las penas y reparaciones del daño, y aquí es cuando, digamos que el tribunal va a emitir la sentencia a partir de lo que dispone el juez de ejecución. Y entonces aquí cabría, ¿no? En esta etapa, en esta parte última del juicio oral, cabría si hay algún recurso que se pueda promover ante el tribunal de alzada, ¿no? Es decir, en el caso de que no admita recursos o en el caso de que se admita el recurso, pues el recurso ustedes ya lo saben, cuando se promueve un recurso de este tipo, pues lo que va a hacer es modificar, es confirmar, revisar o ordenar que, digamos que se dé la reposición. Hasta acá sería como un panorama de manera gráfica de toda digamos, el caminito que se tiene que seguir en estas 4 etapas del proceso. Para concluir este tema, no me gustaría dejar al aire el tema de reforzar, correcto, para todos ustedes, a partir de esta gráfica, esta tabla que les estoy compartiendo, cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de arbitraje, cuando hablamos de una transacción, cuando hablamos de un caso de una amigable composición, cuando hablamos de mediación y cuando hablamos de negociación. Aquí sería retomar un poco de lo que hemos visto en algún otro video, que es precisamente los MASC, ¿no? Los medios alternativos de solución de controversias, y además en donde analizamos cada una de estas figuras. Entonces es importante que ustedes analicen esta tabla como para tratar de reforzar e identificar claramente cuándo hablamos de conciliación, cuándo hablamos de arbitraje, cuándo hablamos de una transacción, cuándo hablamos de una amigable composición, cuándo interviene la mediación y cuándo es la negación, ¿no? La negociación. Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es que a partir de algunos de los videos que estamos hablando de la etapa 2 del eje del Ceneval, yo les explico brevemente cómo podríamos trabajarlo para que a ustedes no se les olvide, que es a partir de incorporar pues 3 figuras, ¿no? Es decir, la parte, la contraparte y un tercero. Y ese tercero es, digamos que el eje rector de poder identificar cuándo estamos hablando de conciliación, cuándo estamos hablando de arbitraje, cuándo estamos hablando de mediación, cuándo estamos hablando de negociación, ¿no? Entonces, pues les dejo la gráfica aquí para que ustedes la puedan analizar, esta tabla,
¿correcto? Para que vean cuándo interviene, a partir de un ejemplo, ¿no? Cuando es autocompositiva, o cuando estamos hablando de que es heterocompositiva, cuándo está regulada por ley, cuándo no está regulada, cuándo opera como una ayuda o como una decisión o como un arreglo entre las partes, el documento que se emite, ¿no? En el caso de la conciliación, el acta de conciliación, o en el caso del arbitraje, pues hay un laudo, quién lo lleva a cabo, un servidor público a partir de un particular, y luego pues los efectos, ¿no? Los efectos que sienta una conciliación, pues es de cosa juzgada, ¿no? O en el caso de la negociación, pues podría haber que no existan efectos. Entonces, esta tablita me parece que puede reforzar un poco el tema de este tipo de acciones que se tienen que llevar a cabo, que van muy de la mano con la segunda parte del eje del apartado B, ¿no? Y creo que de alguna manera con esto estaríamos, digamos que, pues cumpliendo, ¿no? De manera general lo que tendríamos que analizar en este digamos en este segundo video de el apartado el apartado C del eje del Ceneval, lo que vendría siendo precisamente de administración de justicia. Recomiendo que ustedes se enfoquen mucho en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los medios alternativos, en las etapas del procedimiento, porque son muy importantes para que ustedes identifiquen cuándo interviene cada uno de los tipos de jueces que tenemos en todo este sistema, porque las preguntas del Ceneval van enfocadas en eso. Entonces, como yo les decía al principio, me parece que esta parte, este eje es uno de los más complicados, ¿no? Obviamente, pues para quien les apasiona el derecho penal, pues seguramente no será tan difícil, pero por cuestión, digamos, histórica, pues yo he tenido la retroalimentación de todos mis alumnos, ¿no? De toda la gente que ha participado amablemente en el grupo de capacitación de Nexo Consultoría, y al final hemos concluido que la etapa C del Ceneval quizá es la más complicada, ¿no? Quizá puede haber algunos elementos que es que están ya cansados después de la primera parte de la mañana, es lo que les decía la comida, y bueno, hay un desgaste un poco más fuerte en cuanto a la parte intelectual. Entonces, pues yo les pediría que revisen de nuevo estas diapositivas, que recurran al Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes estén en la posibilidad de incorporarse con nosotros a los grupos de estudio y adquirir el método de estudio, bueno, pues también se hará envío de lo que es la obra que tenemos a su disposición, que es el manual de el proceso penal acusatorio, ¿no? Es una especie de manualito muy pequeño en el cual analizamos todo lo que ustedes tienen que saber en la materia penal, ¿no? Sin esto, cabe advertir que pues yo engañaría a todos ustedes si les dijera que yo soy todólogo, no lo soy, pero en realidad pues me he ido profesionalizando en las áreas, he trabajado de la mano de muchos colegas que realmente tienen una experiencia y una capacidad impresionante en algunos temas que yo efectivamente no domino, como es el penal, y a partir de eso pues hemos logrado sintetizar de alguna manera lo que ustedes realmente necesitan conocer para poder abordar el eje C del Ceneval a partir del estudio de este pequeño manual. Esperando les sirva de ayuda esta presentación, les deseo que puedan estudiar de manera muy puntual y el mayor de los éxitos. Y nos estamos viendo pronto en la cuarta entrega de estos ejercicios, ¿no? Hablando ya del tema de la administración pública y que sería la última etapa de su examen Ceneval. Que esté muy bien, un gusto y hasta pronto.